Inclinamos el rostro, querido Señor que mora en el cielo. En primer lugar, te damos la gracia infinita porque tú eres bueno, porque estamos conociendo principios de liderazgo cristiano, Señor, que son fundamentales para nuestro desarrollo, para quienes ya trabajan y son parte de un ministerio cristiano, para aquellos que se están formando, para aquellos que podemos repensar nuestra accionar cristiano y para cada lugar donde tú nos puedas tener, Señor, quizás a lo mejor no en un lugar siendo un pastor, sino que siendo un cristiano verdadero y sincero, Señor, tú puedas usarnos con un liderazgo importante, Señor. Poder influir en las personas de manera positiva para mostrarles el amor cristiano, mostrar esperanza, mostrar convicciones, mostrar apoyo y poder crecer cada día en Cristo. Tal como decía nuestro pastor Cristian, eh, el sello de poder estar en una relación profunda contigo y en las relaciones que podemos lograr por medio del liderazgo cristiano, Señor, ayúdanos a fortalecernos en esto, Señor. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el dulce nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. 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 Buenas tardes, ¿me escuchan, estimados? Yo creo que sí. Ahora estamos con los audífonos ya arreglados. Bien, pues, esta es nuestra tercera clase de liderazgo. Eh, Como nos hemos dado cuenta, cada vez estamos añadiendo más elementos claves del liderazgo cristiano, específicamente centrado en Cristo, centrado en mirar cómo lo hizo Cristo, porque insisto, para aprender liderazgo empresarial hay que estudiar ingeniería comercial. Para aprender liderazgo de grupo, no sé, pues de salvataje, hay que hacer el curso comando, hay que entrar al ejército y luego hacer comando. El liderazgo cristiano tiene características muy específicas eh, que están basadas, es un liderazgo teológico, por decirlo así. A ver si me permiten compartir pantalla. Bien, vamos a compartir la pantalla. Bien, vamos a hacer un primero siempre como medida pedagógica y andragógica. Tenemos que hacer un reconto de lo que hemos visto en clases anteriores, ¿ya? Eh, ¿Me escuchan? ¿Y se anduvo pegando? Ah, sí, se ve, ahora se despegó. Entonces, habíamos convenido de que el líder cristiano tiene, se compone de muchas cosas. Aquí el hermano Cristian me va a entender. Hay un paradigma que se llama ecológico sistémico, que los trabajadores sociales es como el becerro de oro de los trabajadores sociales y es como la Biblia de los trabajadores sociales, porque todos lo tienen, pero nadie lo lee. Una cosa así. Los seres humanos, aquí voy, somos seres relacionales, ¿ya? Entonces, las actitudes personales que hemos visto hasta ahora del líder cristiano es que primero conoce a su Señor. El conocer a Dios personalmente, el tener nuestros ejercicios espirituales al día, es parte de conocer al Señor. ¿A qué me refiero con ejercicios espirituales? Los católicos tienen lo que se llama, denomina una teología de la mística. Algunos también hablan de la teología de la espiritualidad. De hecho, para que ustedes sepan, en universidades europeas se hacen doctorados en espiritualidad cristiana. Porque hay iglesias que han entendido que la espiritualidad es capital para el ministro y para cualquier persona que ejerza cualquier liderazgo dentro de la iglesia. Entonces, el requisito mayor para estar en un ministerio que sea, es tener comunión con Dios, conocer a nuestro Señor. Conocer a nuestro Señor nos blinda de todas las adversidades con las cuales nosotros estamos día a día. Conocer a nuestro Señor nos permite estar en calma cuando todo se desmorona. Como le he dicho muchas veces, que eso es común cuando se nos dividen los grupos.
cuando nos meten demandas que son injustas, cuando pasan cosas que no corresponden, cuando roban, que aquí en Boca Sur, en San Pedro, me enteré que hay una ola de robo específicamente a la iglesia. Hay bandas que están metiéndose en iglesias para robar instrumentos y las cosas que pillan en una iglesia. Pero quien conoce a su Señor podrá tener una espiritualidad, podrá tener una calma que la da Dios. Entonces, yo conociendo bien a mi Señor, y ojo hermanos, que esto no es una cosa de una vez, es algo continuo. De hecho, los teólogos, los antiguos teólogos cristianos, protestantes, evangélicos, decían que algunos teorizaban y decían que la conversión es una cosa, es un proceso continuo. Y nosotros hemos convertido la conversión en un suceso, en el suceso de la conversión. Y nosotros hemos asumido que la conversión de las personas tiene que ver con hacer una oración de fe y después congregarse. Cuando en efectos prácticos, si miramos el ministerio de Cristo y el ministerio de los apóstoles y la iglesia primitiva, estaba muy lejos de aquello. La confesión, incluso el bautismo, que antiguamente en la iglesia primitiva tú para bautizarte pasaban 3 años para recién bautizarte. Y ya bautizado pasabas a ser miembro. Esto es la iglesia primitiva. Hoy en día cualquiera que entra y ya viene a más de un mes de culto se le considera miembro. Ojo con esas varas que muchas veces nosotros no nos hemos dado ni cuenta y hemos bajado, porque eso también ha bajado el estándar. Entonces, quien conoce, ejemplo de un ejemplo de quien conoce a su Señor, también quien conoce a su Señor podrá transmitir, pero no de una manera hablada necesariamente. Hermano, tu espiritualidad se pega, tu devoción se pega. Y si tú ves que la iglesia no tiene devoción y quienes estén liderando no ven devoción profunda es porque tú no la estás teniendo. La devoción es algo que se imita. Una de las primeras funciones, las más primitivas de los niños, es la imitación y la gente aprende por imitación. La gente conoce el evangelio por el evangelio que tú le has predicado, la gente conoce las escrituras por las escrituras que tú le has predicado, la gente conoce interpretar la Biblia porque te ha visto a ti interpretar la Biblia. Entonces, en ese punto de vista, el líder sí es como el monito mayor, es monito mayor. Eso ya no se habla, pero antiguamente en la escuela se hablaba mucho de monitos, de esos juegos. La espiritualidad profunda es una materia, por lo menos en la maestría que yo tomé, tomamos todo un mes solamente estudiando distintas formas que ha tenido la iglesia cristiana para estar en comunión con su Dios. Oración, ayuno, también no sé si todavía lo hacen, el tema de desvelarse muchas veces con el Señor, las vigilias personales y las vigilias colectivas. Todo eso es espiritualidad. Y todo eso aviva el fuego en nosotros. Quien conoce a su Señor también conoce su lugar. Uno de los grandes problemas que tiene el púlpito es que la gente ha corrido a Cristo, ha corrido a Dios de su cátedra y se ha puesto a sí mismo en la cátedra. ¿Por qué? Porque quien conoce a Dios también conoce bien su lugar. Conoce que es pecador, falto y necesitado. Porque para servir a otro es necesario tener empatía, kenosis, encarnación. Cristo ¿por qué? Un ejemplo, una pregunta de seminario. ¿Por qué el único que puede juzgar y al que se le dio todo juicio es Cristo? Pregunta. ¿Se ha preguntado usted por qué Cristo se le dio todo juicio? Porque es soberano. Es verdad. Pero se le dio todo juicio porque Él fue hombre, plenamente hombre, 100% Dios y 100% hombre. Pero con la diferencia que fue sin pecado. Entonces, como Él fue sin pecado, Él es sin pecado, puede juzgarnos, porque Cristo realmente es el juez justo. Y si el juez justo abre sus brazos ensangrentados para a abrazar a todas las personas que se arrepientan y vengan a Él, ¿quiénes somos nosotros para azotar al cuerpo de Cristo? Quien conoce su lugar en el servicio no pondrá cargas mayores de las que puede soportar a otras personas.
Y ese es uno de los grandes problemas que tiene la iglesia cristiana. Quien conoce su lugar en el servicio también pega eso, hermano. Y eso también se observa. Es decir, si yo soy un pastor que está delegado bajo un obispo, o soy un pastor probando, o soy un ministro que está bajo un pastorado, si yo hago bien eso, si conozco muy bien mi lugar de servicio y lo hago con excelencia, la gente también verá eso y buscará imitarlo. Pero yo, insisto, debo conocer mi lugar en el servicio. Eso también requiere límites. Un pastor no es un psicólogo, un pastor no es un psiquiatra, un pastor no es un médico, un pastor no es un juez. Un ministro tiene sus límites en temas de fe y vida. No sé si ustedes oyeron hablar alguna vez del movimiento del discipulado. En los años 80 90 hubieron grandes movimientos que generalmente eso lo importaba la Asamblea de Dios. Me acuerdo que era la unción de quedarse para adelante, la unción de quedarse para atrás, la unción de reírse, la unción de quedarse para el lado. Todas esas unciones que venían, de repente vino esto que se llamó el discipulado. Y entonces, ¿qué te disipula? Me disipula un líder. Y en ese movimiento se cometieron muchos errores. Porque esos líderes no tenían ni la formación, eran gente neófita, no conocía al Señor, entonces lo único que sabía era el control y terminaban controlando la vida de las personas. Quien conoce su lugar en el servicio, conoce los límites de su ministerio también para pedir ayuda. ¿Se acuerdan de que cuando Cristo había resucitado, los discípulos, que eran pescadores, Pedro, entre ellos, volvieron a pescar, habían abandonado todo? Porque había muerto su maestro, po, y ellos no, Jesús le había predicado muchas veces sobre la resurrección, pero ellos como que al parecer de facto no le creían tanto, o no entendían. Pero hermano, increíble lo que pasa aquí, porque cuando salieron a pescar no encontraban nada, ¿cierto? Pero de repente escucharon esa voz que decía, oye, por este otro lado, y eso era típico de Jesús. Jesús la primera vez que se había encontrado con Pedro, le había dicho, chicos, lancen la red por el otro lado. Lanzaron la red por el otro lado y en esta segunda vez, cuando no habían reconocido a Cristo resucitado, Jesús le había dicho esto y estaba en la orilla preparando alimento, un fueguito con alimento para sus discípulos. ¿A qué voy con esto? Cuando Pedro, y por favor vean esto en los evangelios, cuando los discípulos del Señor se vieron sobrepasados en la pesca, en esta pesca milagrosa, llamaron a otras barcas porque no daban más. Sus capacidades de su barca habían sido sobrelimitadas. Las capacidades nuestras muchas veces también son supralimitadas, son sobrelimitadas. Y ese es uno de los grandes problemas que tienen. Yo siempre digo, hay pastores que están y hay, digamos, líderes que están, mejor pastores, pega mejor. Hay pastores que están tan ocupados siendo pastores que no tienen tiempo para ser pastores. Suena paradójico. Y vuelvo a repetirlo. Hay pastores que están tan ocupados siendo pastores que no tienen tiempo para ser pastores. Porque el pastorado conlleva muchas actividades que no edifican a la congregación. Hay muchos quitadores de tiempo, hay muchos vampiros de nuestro tiempo como líderes. Cuando yo conozco mis límites, sé cuándo pedir ayuda a otro pastor de mi ministerio, del mismo ministerio, al obispo, al superintendente. Hermano, conocer a nuestro Señor, conocer nuestro lugar es capital para tener un liderazgo exitoso. Y yo quiero que les vaya bien. Tercer punto, él sabe que nada ni nadie le es propio. Juan el Bautista, Jesucristo, hermanos, mirémoslo a ellos. Eso ya lo vimos en la clase anterior. Juan el Bautista no tenía nada. Jesús no tenía nada. Cuando le decían, maestro, rabí, ¿dónde te voy a seguir? Dime dónde vamos. Y Jesús en una reflexión en el Evangelio dice, oye, hasta las zorras tienen madrigueras donde quedar, pero el Hijo del Hombre, a él le encantaba hablar de sí mismo de Hijo del Hombre, le encanta.
hablar de sí mismo como el Hijo del Hombre, por una profecía en Daniel, no tiene dónde recostar su cabeza. Cristo no tenía nada. Todo le era pasajero. Ahora, no vamos a cometer el error que cometen los católicos, porque ellos dicen, ah, yo quiero ser como Cristo. Si soy casado, dejo a mi esposa. O, o si me quiero casar, no me caso. No, 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 es una soberana tontería. Quien sabe que nada ni nadie le es propio, tiene que ver con que no te aferras. Y muchas veces tiene que ver esto con conocer a nuestro Señor. Nosotros somos administradores. Y por último, está dispuesto a darlo todo por Cristo. Si ustedes están a esta hora conmigo, escuchando a este hermano que preparó su clase, es porque ustedes están dispuestos a darle todo por el Señor. Y así que eso lo damos por entendido. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy veremos las aptitudes interpersonales del líder cristiano. Primero, el líder cristiano debe tener metas claras, definidas. Debe establecer metas claras y definidas. Segundo, debe estar capacitando a la congregación. Tiene que desarrollar el liderazgo. Cuarto punto, entiende la gran comisión y construye relaciones. Si logramos abarcar esto, aleluya, gloria a Dios. Así que vamos. Bien, como podemos observar, el líder eficaz se enfoca en metas, pero ha habido un problema con las metas. Y usted me dirá, ¿cuál es el problema, hermano? El problema es que anda pululando todavía cerca de las congregaciones evangélicas el movimiento de la prosperidad, el movimiento de la superfe, el movimiento creo que también apostólico profético. Y esos movimientos que son heréticos, porque los apóstoles fueron 12 y Pablo, nada más, de ahí no hay más. Eso lo dice la Biblia. Entonces, el problema con estos movimientos de corte calvinista, ojo, son de corte calvinista, es que están enfocados en establecer a una iglesia empresarial, una iglesia organizada como una empresa. No sé si ustedes han visto, les voy a dejar una tarea. Busquen si tienen Netflix y si no, consíganse. Hay una serie que se llama Greenleaf. Todos los errores del pastorado están ahí. Voy a escribirle aquí, en el chat. Y se enfoca en una familia de color que son bautistas, pero en el fondo son pentecostales, son bautistas, pero de una mega iglesia. Y todo lo que no se hace en el liderazgo cristiano, usted lo va a ver en esa serie. Se hace exagera, pero se lo recomiendo para ir viendo y uno se va a entretener y se va a enojar como yo me enojé. Bien, volviendo a la clase. El problema es que hay demasiados modelos no bíblicos de liderazgo. Por mucho tiempo había un señor de un ministerio allá en Viña que estaba vendiendo un liderazgo, lo que se llama el G12. Estaba vendiendo que la iglesia debía ser, los pastores debían ser los gerentes y la iglesia se debía dividir en células y todo ese tema. Lo de la célula está muy bien, es una estrategia de tanta. El problema es que en el liderazgo mundano se busca hacer la voluntad propia y en el liderazgo cristiano se busca no hacer nuestra voluntad, se niega nuestra voluntad. ¿Por qué? La Biblia. Juan, capítulo 6, verso 38 dice, porque he descendido del cielo, Cristo lo dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la pregunta es, usted podría decir, bueno, es que yo puedo discernir muchas voluntades. Vamos a la escritura. ¿Cuál fue la voluntad del Padre? En Marcos, capítulo 1, del 16 al 20, dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, y también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros,
le siguieron. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando le cambia la vida? Cuando pasa de Simón a Petros. Te haré pescador de hombres. El liderazgo se trata de eso. Por eso no podría yo ser calvinista. No podría ser yo de ese tipo de reformado. Porque la Biblia expresamente está escrito que el Señor busca que hagamos discípulos, que evangelicemos. Una iglesia, un ministro o una iglesia que, hermano, y ustedes lo ven como de perogrullo, pero eso está pasando hoy. Una iglesia que renuncia a hacer evangelismo es una iglesia que está condenada a la muerte. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Es que desarrolle el modelo de Jesús. Cristo, si pueden ver la gráfica, buscó discípulos. Los discípulos no son cualquier tipo de persona, queridos hermanos. Los discípulos son el núcleo de la iglesia. Toda iglesia tiene un núcleo duro de personas fieles y hay gente que no están, que son simpatizantes, algunos que asisten, y hay muchas motivaciones en una iglesia. Pero el primer punto focal que uno debe tener al trabajar en el liderazgo es el núcleo duro de la iglesia, los discípulos, porque son los discípulos los que te van a conocer. Son los discípulos los que te van a conocer tanto que van a saber qué tú no harías, porque son aquellos mismos que estarían dispuestos. Es como Pedro, volvamos a Pedro. Cuando Jesús estaba en el huerto, ¿cierto? Y vinieron a buscar a Jesús, cuando vienen a buscar, a apresar a Jesús, ¿qué es lo que hace Pedro? Levanta su espada y corta una oreja. Uno dice, oye, qué terrible, porque Jesús lo reprende por eso, ¿cierto? Lo reprende. Pero miremos más allá. Pedro estaba dispuesto en ese momento, en todo su patetismo, a matar. No me refiero a que nosotros vamos a estar, que estamos buscando gente dispuesta a matar. No, no, no. Estamos buscando gente fiel. Porque gente fiel no pululan por las calles y no llenan las iglesias, queridos hermanos. Y ese grupo de discípulos son el grupo que a nosotros generalmente son aquellas personas que nos hacen el ministerio más llevadero. Son aquellas personas que se te acercan y te dicen, ¿qué puedo hacer? En vez de decir, dame. La oveja, este es un, un chiste antiguo, la oveja siempre se caracteriza por su volar, el me, dame, ministrame, bendecime, orame, pero el discípulo no está por buscar. El discípulo quiere aprender, quiere crecer y el discípulo está para ayudar. Y muchas veces se confunde el discípulo con alguien que quiere hacerle se confunde con alguien que quiere hacerle como el peso al pastor y muchas veces se malentiende. Y por culpa de ese malentendimiento se pierden generaciones de potenciales ministros. Si el ministerio no es nuestro y nosotros tenemos nuestro gran comisión, es ir y hacer discípulos, es que tenemos que entender que nosotros nos vamos a acabar. Mi papá siempre decía, el trabajo no se acaba nunca, somos los seres humanos los que nos acabamos, porque yo era muy trabajólico. Siempre he sido trabajólico en lo que hago, porque lo hago con pasión. Entonces, ¿cierto? Busca el modelo de Jesús es que nosotros también nos rodeémonos de discípulos de Cristo. Ojalá toda la iglesia fueran discípulos, pero no todos tienen el mismo nivel de compromiso. Rick Warren, en su libro que yo les compartí, Una iglesia con propósito, hermanos, que se los recomiendo. Porque si bien a lo mejor no todo le va a servir a usted porque él es un pastor bautista, mucho sí le va a servir. Y a nosotros cuando estamos estudiando en seminario tenemos que también aprender a retener lo bueno. Y hay un modelo que muestra Rick Warren que habla del núcleo. El núcleo siempre va a ser usted, su familia, el núcleo duro, sus pastores, sus ministros. Luego vendrá la gente comprometida, otro círculo concéntrico.
Pero, y después vendrá la gente que asiste fielmente, que también está bien, los fieles. Y luego vendrá otro círculo concéntrico que son personas que asisten de vez en cuando. Pero es importante que el líder sepa identificar los niveles de compromiso de las personas. Porque al identificar los niveles de compromiso, hasta dónde puede ir con las personas, yo sabré hasta dónde exigir, hasta dónde pedir. ¿Por qué? Porque mucha gente de cierta generación les da miedo el predicar, les da miedo el compartir una palabra, les da miedo el compartir algo frente a mucha gente y tienen pánico escénico, que quienes son de iglesia no lo tienen, porque a los hermanos de la iglesia hay que quitarle el micrófono para que dejen de hablar. Pero la persona que viene recién llegando, muchas personas, y sobre todo esta generación, generación que les dicen de cristal, tienen muchas debilidades y ellos, a diferencia de nosotros que se nos enseñó a superar nuestras debilidades, la generación actual glorifica sus debilidades, glorifica su patetismo, glorifica sus faltas. Si se dan cuenta, hoy en día la sociedad glorifica lo feo, glorifica lo extraño, glorifica lo no normativo. Y hermanos, ¿quieren que les diga una cosa? Esa es la iglesia del presente y la iglesia del futuro. Y con ellos tenemos que trabajar. Entonces, insisto, debemos saber identificar en las personas los niveles de compromiso, porque al entender el nivel de compromiso sabré quiénes pueden cargar un poquito más, quiénes pueden cargar un poquito menos. Otro aspecto es no solamente generar líderes para que se hagan cargo de algo, tiene que ver con gente que a ese nivel de liderazgo, ya a nivel de compromiso, hablemos de mayor compromiso, esas personas deben ser formadas en un carácter piadoso. Y eso es lo más difícil, queridos hermanos. En Marcos, capítulo 3 del 14 al 15 dice, y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Ustedes creen que Jesús no capacitó a sus apóstoles a quienes enviaba a predicar? Por supuesto que sí, y hay evidencia bíblica de que sí. Pero nosotros, a esas personas con mayor nivel de compromiso, debemos también aprender a darle mayor nivel, a mayor nivel de exigencia, a mayor nivel también de ciertos privilegios. Ellos tienen derecho a ser ministrados un poco más personalmente. Entonces Jesús envió 5.000, envió 2.000, envió 3.000, pero finalmente el núcleo duro de Jesús eran sus 12. Ahora no tienen por qué ser 12 en todo el momento, porque si no vamos a terminar siendo el G12. Pueden ser 5, pueden ser 15, pueden ser 14. Estamos hablando de niveles de fidelidad. Y con aquellos fieles, y esto es más chistoso porque viendo desde un punto de vista sistémico, la fidelidad se pega. Si usted sabe identificar a los posibles discípulos y discípulas, esas personas en su fidelidad, en la medida que avanzan, usted también va a avanzar, porque a usted le conviene rodearse de personas aptas, de personas probas, de personas que sean incluso mejor que ustedes como predicadores. Y ese es el gran error que ha tenido la iglesia, el liderazgo eclesial. Y yo le echo la culpa a Luis Pumaña. Huber sabía rodearse de personas sapientes. Umaña veía a las personas sapientes como un estorbo y las sacaba. El liderazgo cristiano a nosotros nos conviene. ¿Por qué? Porque en la medida que tengamos buen liderazgo, personas sabias para administrar, ya nosotros no veremos plata. Personas sabias para predicar en las calles, ya nosotros iremos a predicar, pero ya no tanto porque habrá más personas. La idea del liderazgo es conducir personas, guiarlas hacia los propósitos eternos. Entonces, si yo como líder no estoy guiando personas para que hagan funciones en la iglesia, porque la iglesia se trata de eso, cada quien haciendo su función. Estoy fracasando como líder. La iglesia no puede ser el circo de Chamorro. ¿Se acuerdan de la película El circo de Chamorro donde desde Chamorro desde que te cortaba el ticket hasta que decía de León? El ministro, el gran ministro es aquel que sabe cómo delegar, a quién delegar, cómo promover, cómo equipar a las personas.
Porque, insisto, y vuelvo a ser majadero incluso, en la medida que usted se equipa con personas mejores que usted, el ministerio irá mucho mejor. Gente, eh, si nosotros tenemos, no hablemos de nivel, hablemos de compromiso, que es la palabra más cristiana. Si mi nivel de compromiso es total, el nivel de éxito de un ministro o de un líder se determina en que pueda producir a otras personas con el mismo y quizás mayor nivel de compromiso por la fe. ¿Se dan cuenta que aquí la pirámide se invierte? ¿No es así? El que está arriba no está por encima de los demás en el Evangelio, como vimos en la primera clase. El que está arriba es el que está abajo, promoviendo a que los demás puedan ser mejor. Debemos desarrollar en estas personas, en estos discípulos, carácter para poder delegarles autoridad. Porque sí, hermanos, y esto es un principio transversal, cuando hay personas que tienen mayor nivel de compromiso, se les asigna niveles de autoridad. ¿Por qué? Porque una líder de Dorcas no tiene más autoridad que las demás Dorcas. Entonces, eso es necesario en una estructura eclesial. Y es bíblico. Jesús delegaba, pero capacitaba al mismo tiempo. Y también, y esto es un consejo que me atrevo a añadir, por favor, si ustedes están siendo formados en seminario, busquen que la gente sea, al menos su liderazgo tenga la capacidad de enseñar correctamente la palabra de Dios. Cristo hizo esto. Jesús dijo, eh, el derecho de los apóstoles, a los apóstoles se les prohibió enseñar la doctrina de Jesús. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Llenaron Jerusalén con la doctrina, con el querigma, con el evangelio. Esa es la doctrina de Jesús, con el evangelio de Jesucristo. Pero para llenar con el evangelio de Jesucristo, yo no puedo permitir que un unicitario, que es un hereje, un sectario, tome la palabra. No puedo permitir que un testigo de Jehová tome la palabra. No puedo permitir que un mormón tome la palabra. Entonces, para evitar ese tipo de desviaciones doctrinales, yo como líder debo desarrollar la capacidad de enseñar el evangelio a las demás personas. Jesús le enseñó el evangelio a los discípulos y los discípulos le enseñaron a los discípulos y los discípulos, y así fue la cadena de enseñanza. Entonces Cristo enseñó a sus discípulos y los discípulos llenaron Jerusalén con esa doctrina. La gran comisión, queridos hermanos, es un mandato poderoso, poderoso que las iglesias que han olvidado la gran comisión y que han entrado en esa línea de ecumenismo, de respetar las creencias, no, queridos hermanos. El cristianismo es superior en todos los aspectos. El cristianismo, o sea, es Cristo, es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o no es nada. Y si alguien no tiene esa convicción, no puede enseñar. Por eso para el bautismo, la iglesia primitiva exigía que quienes se bautizaran, adultos, confesaran, y quienes eran niños y eran bautizados junto con sus padres, los padres confesaran y se comprometerían con los hijos para guiarlos por el evangelio hasta que ellos pudieran hacer su confirmación, su propia confesión de fe. Ojo con eso. Entonces, desarrollar una visión de lo que es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Lo habíamos visto. El Padre, Jesús decía, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ojo que esta es una práctica de Jesús muy común. Y la iglesia ortodoxa, los presbíteros y los monjes de la iglesia ortodoxa practican esto de manera muy sabia. Cada cierto tiempo es bueno que nosotros tengamos nuestros retiros con Cristo, con Dios. Y ahí lloraba y le buscó Simón y los que con él estaban y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque
Para esto he venido, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. ¿Cuál es la voluntad entonces que me dice a mí la Biblia de Dios? ¿Cómo yo puedo encontrar la voluntad del Padre? Porque también este es un aspecto importante. No todos los ministerios están llamados a lo mismo. No todas las iglesias tienen el mismo carisma. No todas las mismas iglesias, todas las iglesias están llamadas a lo mismo. Un ejemplo, ministerio carcelario, Secarcom. Secarcom es un ministerio que ofrece la fe en un contexto de privación de libertad. Ahora, si yo tomo el modelo de Secarcom y lo pongo en una población, lo más seguro es que no funcione. Y aquí es donde hay una miopía general en el pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque el pueblo cristiano piensa que la pastoral es solamente de una forma, un pastor y una congregación. Pero la pastoral tiene muchas maneras. El tema es que nosotros debemos buscar la voluntad del Padre en ese aspecto. Y aquí es donde algo, que es algo a nivel muy personal, porque no todos estamos llamados a lo mismo. Los que están llamados a las misiones tendrán que ir a misiones, los que están llamados a la enseñanza tendrán que estudiar, los que están llamados a la predicación tendrán que predicar. Lo importante es que esos ministerios se desarrollen y también son voluntad del Padre. El problema es que en la iglesia cristiana en general hay una desconexión entre ministerios. Y eso es un grave problema porque al estar desconectados nosotros no podemos ser más fuertes. Entonces, para lograr ese discernimiento, ¿cuál puede ser o cuál debe ser el énfasis de mi ministerio? Eso debe consultarse a Dios, debe buscarse en oración. Recordemos que muchas veces el apóstol Pablo le pasó una vez que a Felipe, el evangelista, le pasó que iba caminando y el Espíritu de Dios lo tomó, lo abdujo y lo llevó donde tenía que estar. Al apóstol Pablo también le pasó, lo llamaron en visiones para ir a otro lugar porque tenía que ser la voluntad de Dios. Aquí es importante hermano, si en un seminario no te hablan de oración, de ayuno y de consagración, ese seminario no vale la pena, porque estamos en ministerio cristiano. Y para esto, hermanos, no hay fórmula, hay experiencias, que en la próxima clase espero compartírselas junto con algunas referencias de libro. Entonces, pero es importante nosotros para tener un liderazgo eficaz. Entonces, tenemos claro quién soy yo, cuál es mi lugar, quién es mi Dios, obviamente, quién soy yo, cuál es mi lugar, que nada es mío, otro principio. Teniendo claro eso y formando nuestro núcleo duro, el ministerio al cual serán llamados ustedes no tiene por qué ser igual a todos los ministerios. Tiene que ser, ¿ya? Y eso se logra en oración. Y para lograr este tipo de respuesta en oración es necesario, de hecho aquí Cristo siempre nos da las claves y ese es el problema. Le decimos Señor, le decimos Maestro, pero no le leemos con el detenimiento que deberíamos. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Está temblando aquí en la sexta región súper fuerte. Me desconecto. Vaya, vaya nomás, ¿en serio? Aquí también, en Pudahuel también. Fuerte. Fuertísimo acá Uh, en Machalí, fuertísimo. fuertísimo, fuertísimo. Acá en Curicó, muy fuerte. Eso estaba escribiendo. Uy, aquí Fuerte, se fuerte. siente, está temblando aquí. Pero va a pasar, sí. Estamos todos acostumbrados a esto, sí. Acá en Curicó ya pasó ya. Y aquí está pasando también aquí en Aquí está Pudahuel. temblando. Fuerte. Aquí pasó, ya terminó. Oh, está fuerte. Pastor Cristian, lo que pasa es que es mucha unción, te va a tener que bajar los niveles. Ahora se está escuchando acá en Pichicuy, se está moviendo fuertemente en Pichicuy la alerta de tsunami. Estamos alrededor de 100 metros nosotros del mar. Oye, hermano, Yo van a vivía tener. a 100 En metros, Machalí a 10 todavía metros está. del mar vivía, ahora vivo a 100. Sigue. ¿Se está moviendo alerta tsunami? ¿Ahora? Ya. Aquí ya pasó. Perdón. 7.5, 7.5. 7.5, 6.8, 6.8 zona centro. Lo bueno es que fue cortito. Con remesón. ¿Se acuerdan del grande cuando era de 10 minutos? Yo ahí. Difícil. En ese
Me acuerdo que en ese entonces, en 2013, yo tenía mi libro en una repisa y abajo estaba mi cama. Todos se me cayeron encima. Así unos libracos. Lleno de chichones, me desperté y me encima con un terremoto. Ya pasó. ¿Seguimos con la clase, sí o no? ¿Le bajamos la Amén. unción? Le subimos la unción. Amén, 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 amén. Amén, amén. Si estas cosas, estamos en Chile, si que los gringos y que los extranjeros vayan a pegarse contra el. Pero nosotros estamos en Chile, ya está. Como dice ese corito, y esos montes se moverán. Amén. Bien, Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Entonces, hermanos, sin una espiritualidad, sin una oración, sin una relación personal y en serio íntima, no podemos ni ministrar, ni guiar, ni llegar a tener una visión. Eh, de- con nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada y con el poder del Espíritu Santo sí podemos alcanzar al mundo. Hechos 1:18 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido, como el aposento alto nos pasa sobre nosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El esquema bíblico, podría, según Juan capítulo 20, del verso 21 al 23, podría ser esto. Y leo. Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, que en hebreo es como Ruach HaKodesh. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. El esquema entonces queda así. El Padre envió a Cristo al mundo. Cristo envió a los discípulos al mundo. Entonces, Cristo envía a todo cristiano al mundo. Y les vuelvo a decir, queridos hermanos, ¿por qué los católicos y los anglicanos muchas veces al culto le llamamos misa? Porque viene del latín misao, misión, la missio Dei, el latín. Y el culto al cual asisten nuestros hermanos, al cual todos asistimos y nos esforzamos es una preparación, es como un seminario semanal. Si la iglesia dice, no, que el tema de los seminarios y de estudiar, no, no, hermano, en serio. Para la iglesia primitiva, el culto, el servicio, por eso se lee el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque antiguamente la iglesia, la única manera de poder acceder a las escrituras, que eran caras porque se copiaban a mano, era aprendiéndolas de memoria. Y el culto siempre tuvo un sentido de tanto de Eucaristía como de servicio, de adoración eucarística, como también un sentido pedagógico. Por eso, en la iglesia evangélica sacó el altar del centro y puso el púlpito. ¿Y usted se ha pensado por qué el púlpito está al centro, en el lugar principal de la iglesia? Porque para los evangélicos, para nosotros, la palabra de Dios es lo principal. Y la palabra de Dios que sea predicada en el idioma que podamos entender, en una forma que podamos entender, y eso es el centro de nuestra adoración. Porque ahí encontramos el consejo de Dios para vivir nuestra vida. Entonces, nosotros como líderes estamos siempre educando, siempre enseñando, siempre equipando. Entonces debemos ser conscientes de esa labor que hacemos continuamente para pasar de algo que hacemos de manera no intencionada a un estadio de liderazgo intencionado. Cuando nosotros estamos siendo conscientes de todo este poder, de todo este poder que Dios nos da de formar personas, entonces cuando somos conscientes de eso podemos intencionarlo. Y podemos identificar, como le dije, a quienes pueden ser discípulos, a quienes tienen mayor nivel, y así. Esto es una cadena que no se termina. Si se han dado cuenta, hay un patrón que va así. No, el Padre envió a Cristo, Cristo envió a sus discípulos, los discípulos nos enviaron a todos nosotros, y el sentido del culto es ese. Preparar a los hermanos, por eso aprenden palabra, por eso se les enseña palabra, por eso tienen escuela dominical, por eso tienen dorcas, por eso tienen grupo de jóvenes, para prepararlos para la misión. Hermanos,
a la Iglesia Católica nosotros le echamos la culpa de que son clericalistas. ¿Qué es el clericalismo? El clericalismo es un pecado de la Iglesia. Es centrar todos los oficios de la Iglesia solamente en los ministros. Eso se llama clericalismo, en el clero. Pero la Reforma trajo algo muy lindo y muy diferente. Compartió la responsabilidad en toda la grey, porque dice el sacerdocio universal de todos los creyentes. ¿Y cuál es el sacerdocio universal de todos los creyentes? Es que como los creyentes reciben palabra todas las semanas en la iglesia, el deber del creyente que recibe ese tesoro es compartir ese tesoro, porque el culto lo habilita a compartir, porque la escuela dominical los habilita a compartir, y porque ustedes seguramente también están constantemente habilitándolos para compartir. Cristo cumplió la obra que le dio el Padre. Y ese es el nivel de éxito y esa es la vara de éxito. Jesús dijo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Queridos hermanos, no hay una vara más alta que esta en la que ha puesto nuestro Señor. Cristo glorificó a su Padre por medio de su obediencia. Cristo cumplió la obra que el Padre le dio por hacer y Cristo nos dio un ejemplo para que hiciéramos como Él hizo. Como Él hizo. Y aquí lo puse con letras grandes. Mateo capítulo 28 del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra comisión principal como líderes cristianos? Haced discípulos. Ahora, ojo, que esta comisión tiene tres estadios. Porque a ver, dice, yendo, id. Esto significa que hay que ir a la gente compartiendo el evangelio y guiándola a Cristo. Segundo, bautizándolos, es decir, ayudando a la gente a que se identifique tanto con Cristo que quiera ser parte del cuerpo de creyentes, bautizándose, ¿cierto? Y enseñándoles que guarden, ¿cierto? Todas las cosas que yo os he mandado, es decir, mostrando a la gente cómo obedecer a Cristo y crecer en una madurez espiritual. El liderazgo eficaz debe ser comprendido como, en una pura frase homilética, sería hacer discípulos. Queridos hermanos, entonces, en esta óptica, el gran mandamiento que tenemos, que tiene el liderazgo cristiano, la gran característica es multiplicarse. Pero el problema es que yo me multiplico, como dijo el apóstol Pablo, síganme a mí como yo sigo a Cristo. La clave en esta generación, queridos hermanos, es la consistencia del liderazgo. ¿A qué me refiero? En la medida que nosotros somos consistentes con nuestro llamado y con nuestro propósito, los demás verán e imitarán. No hay otra forma. Si usted no es consistente con una espiritualidad profunda, hermano, yo me acuerdo, si hay un siervo de Dios, aquí voy a citar un siervo de Dios al cual voy a morir admirando, me voy a morir admirándolo, si bien tuvo muchas cosas porque era un ser humano, él se llamaba David Wilkerson. Y para mí, mi meta en la paternidad es hacerlo como hizo David Wilkerson. Yo voy a ser sincero. Hoy en día son muy pocos los hijos de pastores que pueden decir lo que lo que decía el hijo de David Wilkerson cuando vino a Chile. David Wilkerson, ya habiendo muerto, él decía, mi padre fue un santo. Mi padre fue una persona que se levantaba a las 6 de la mañana, oraba horas, después estudiaba las escrituras, luego salía a la calle, hacía su trabajo, luego oraba más tiempo, nos daba nuestro tiempo,
Él ministraba en este lugar, cuando tenía que predicar iba a predicar a este lugar. Y que un hijo de pastor lo diga sin tener un dolor, sin tener el dolor de la separación, porque tenemos que ser claros. Nuestros hijos están en el ministerio sin querer, sin haberlo escogido. Y por eso son tan importantes nuestros hijos. ¿Saben por qué? Porque nuestros hijos muchas veces tienen demasiada presión en una congregación grande. Todos los miran a ellos y ellos no tienen la culpa. Y muchas veces se les quita el privilegio de equivocarse a nuestros hijos. Pero eso es injusto. Y nosotros como padres tenemos que cuidar y rodear a nuestra familia. Porque nuestra familia no es la primera iglesia. Hermanos, en la próxima clase veremos eso porque cuando alguien le pregunta a Pablo, Pablo, y dime, ¿y cuáles son los requisitos para ser un obispo? ¿Cuáles son los requisitos para ser diácono? ¿Cuáles son los requisitos para ser pastor? Marido de una sola mujer, que lleve bien a su familia, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, y así una lista de cosas. Pero lo primero son nuestras familias. Si nuestra familia no está bien constituida, y no me refiero a una familia que esté para la foto, porque queridos hermanos, esto es verdad. Aunque nos esforcemos, aunque hagamos todo lo posible por poder enmascarar las situaciones de nuestra vida diaria, se nota. Cuando el pastor peleó con la pastora antes de llegar al culto, se sabe, se discierne, y aunque usted no lo quiera ocultar, se sabe. ¿Y sabe cuál es el problema del liderazgo actual? Es que el liderazgo actual, vuelvo a decir lo mismo, se ha erigido como estatuas hechas, construidas y terminadas. Y el problema es que las estatuas se constituyen en ídolos. Y nosotros somos seres humanos al servicio de otros seres humanos. No somos estatuas. Tenemos problemas, tenemos carencias, tenemos dificultades en el trabajo. Nos despiden, estamos sin pega, estamos buscando cosas, estamos presionados y ministramos. Y es bueno, y esto como consejo lo digo yo, es necesario humanizar el ministerio, porque usted es un ser humano. Usted tiene una familia humana que no escogió, usted escogió el ministerio, Dios lo llamó a usted. Y claro, si bien la palabra dice, yo y mi casa serviremos al Señor, eso lo dijo Josué, pero de su hijo no se habla, de su esposa no se habla. Y querámoslo o no, ellos nos acompañan en el ministerio. Ellos son los éxitos que nosotros logramos, no son nuestros éxitos, son los éxitos de mi familia también. Hermanos, desde que comencé a estudiar formalmente en universidades y en seminarios, pero más en universidades, porque eso lo hice un poco más viejo. Todas mis tesis han sido dedicadas a mi esposa y a mi familia, y siempre pongo el mismo versículo. Los que sembraron con lágrimas cosecharán, con llanto cosecharán con lágrimas de alegría, porque he llegado a entender un principio que les quiero compartir. Nuestros éxitos y nuestros fracasos no son solamente nuestros, también son familiares. Y eso es algo que veremos en las próximas clases, porque el individualismo ha deshumanizado tanto el rol ministerial y a la iglesia que muchas iglesias son insostenibles. Porque como todos están haciendo lo suyo y toda la exigencia está sobre el ministro cae, como dice la escritura, heriré al pastor y dispersaré a las ovejas. Y esa es la estrategia clásica y típica de Satán. Pero queridos hermanos, si somos capaces de mostrarnos como somos, sin mentir a la congregación, que la congregación vea nuestras luchas, que la congregación vea nuestro esfuerzo, hermanos, siempre hay alguien mirándote. Y en la medida que la congregación te vea crecer, que tú los ayudes a crecer, ellos van a ser el ejército de Jehová contigo. Hermanos, hermanas, estamos llamados a levantar el ejército de Cristo en una guerra donde el anticristo tiene harto avanzado. Y en el ejército, la frase fatídica y anatema que se dijo por mucho tiempo, aquí nadie es indispensable, debe salir y debe ser exorcizada, porque en el cuerpo de Cristo
Todos somos indispensables porque la sangre de Cristo se derramó por todos nosotros. Nadie está de más en el cuerpo de Cristo. Ese nadie es indispensable, lo inventaron los nazis, lo inventaron los satánicos. Y que se haya metido en nuestros púlpitos es es un pecado que debemos parar. Dios les bendiga. Espero haberlos dejado con muchas reflexiones. Les pido humildemente que retengan lo bueno. Yo he hecho todo mi esfuerzo por tomar la mayoría de bibliografía autorizada, pero a mí me pasa lo mismo. Lo mismo que le pasa a usted. Muchas veces preparamos trabajos, estudios, preparo sermones, y cuando tengo todo listo, muy académico, viene el Espíritu Santo y no me lo permite. Y hoy he combinado tanto mi estudio académico con lo que siento del Espíritu Santo, compartir con ustedes. Yo sé que muchos de ustedes me doblan en edad y en experiencia quizás, pero a mí me ha tocado el don de saber, de meterme en los libros para ver eso, no sé. Y les doy gracias a ustedes por esta oportunidad de poder compartir esto, ¿ya? Les voy a pedir que la tarea que tengan, hagan la conciencia, pero aquí no la manden por medio del grupo, mándenmela a mí, por el medio que usted quiera. Si quiere, se graba. Yo lo que quiero es escucharlo a usted. Yo quiero conocer conocer su reflexión. Aquí no se trata solamente de contenido, se trata de reflexionar sobre nuestros ministerios, mirar a Cristo, mirar la Biblia, mirar los evangelios y medirnos. Ese es el espejo de nuestro ministerio, queridos hermanos. Si veo a Jesús y veo que estoy en el patrón de Jesús, estoy bien. Si estoy fuera de eso, queridos hermanos, no estoy bien. Es más sencillo de lo que pensamos. Por eso he querido centrarme en un texto que ustedes puedan llegar, verlo, puedan llegar ustedes a ver el Evangelio, estudiarlo y por favor confirmen lo que les estoy diciendo. Y si estoy equivocado, corríjanme. Pero yo estoy seguro que como lo saqué de la Biblia, va a ser difícil. ¿Ya? Eso. No tengan miedo de ser seres humanos, no tengan miedo de ser falibles, no tengan miedo de estar dispuestos de decir que el Señor nos está construyendo y nos está trabajando. Porque con eso, hermano, con esa disposición le están haciendo un bien a ustedes mismos, a su familia y a la iglesia que los escucha. ¿Ya? El Señor les bendiga. Y si me permiten, voy a hacer una oración. Si ahí, si quiere, hermano Patricio, puede dejar de grabar.